Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, quiero dar inicio ahora pues a nuestro webinar, ya aprovechando que son las 10 de la mañana y quería iniciar pues agradeciéndoles por la participación de todos. Es un gusto poder tenerlos aquí en nuestro primer webinar, es nuestra inauguración. Es muy especial porque creemos que va a ser un espacio muy enriquecedor para todos nosotros, no solo para ustedes compartiéndoles la información que tenemos preparada el día de hoy, sino también para nosotros, para poder tener la visión de parte de ustedes y entender cómo les podemos apoyar cada día más en las actividades diarias, ¿verdad? Entonces, sin más, me gustaría presentarme. Soy Karen Romero Gutiérrez, soy especialista de distribución. Acompaño toda la demanda de la parte del cono norte de América, centro y parte del sur. Entonces, del sur estoy más que todo en Brasil, pero también tengo el apoyo de mi compañera Anabela Córdoba, que en breve le pasaré la palabra para que se presente, quien también acompaña la demanda de distribución de los países que tenemos en el cono sur, como Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Bueno, somos todos aquí los presentes, mi compañera Anabela, pero también mi compañero Walter, que es el coordinador de laboratorios. Él nos apoya con toda la parte de validaciones, dudas técnicas, acompañar a los clientes también en el día a día de la rutina cuando tienen alguna duda técnica puntual. Él es el que nos da este apoyo y también tenemos a nuestra querida Dillanitza, Dilla, le decimos de cariño, Pérez, quien es nuestra gerente, tanto comercial como también del área técnica y pues apoya en general todas las actividades. Entonces, eh, una vez presentándoles, también me gustaría también aclarar en relación pues a nuestra compañía, nosotros somos representantes de Ponte y Ponte es justamente la empresa que Chimatsu, que es la empresa que produce Compact Drive, ha dado la exclusividad para poder dar a conocer la marca y distribuirla en toda América. Entonces, nosotros somos una empresa que busca y visa dar soluciones integradas para toda la parte de inocuidad alimentaria, pero también en el área ambiental y de farma. Entonces, estamos aquí muy felices de poder empezar esta rutina. Nosotros vamos a iniciar con la presentación, pero sin antes yo quería compartir la palabra a Anabela, quien también va a comentarnos un poquito más sobre este evento. Anabela, disculpa, estás con el micrófono mutado. Pues, por favor. Ahora sí, Ahora sí, disculpe, perfecto. estaba Entonces, complicado ahí. Bien, como decía Karen, bueno, mi nombre es Anabela Córdoba, soy la encargada del desarrollo del mercado del Cono Sur, abarcando Chile, Uruguay y Argentina. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por el tiempo de estar conectados. Valoramos mucho su interés y la participación. La idea de este espacio es poder compartir información clave que les ayude en su trabajo diario y en la toma de decisiones dentro de la industria alimentaria, especialmente en lo que respecta al aseguramiento de la calidad microbiológica. Durante este encuentro vamos a abordar los siguientes temas. Los tipos de métodos sería el primer punto. El punto 2, métodos alternativos. 3, la aprobación de métodos en la industria alimentaria, haciendo foco en las principales certificaciones internacionales como OAC, RIOMAR, Microval, AFNOR y Norval. El punto 4, el procedimiento de la validación de métodos, especialmente bajo el marco de la OAC y las normas de ISO 16140-2. Y finalmente vamos a presentar a Compatray como el método alternativo de validación. Esperamos que este encuentro sea enriquecedor para todos y que puedan llevar herramientas útiles para ampliar en los procesos productivos que tenemos como empresa. Bien, le damos el paso a Disha, que vamos a estar ahí. Bueno, adelante, aquí comenzamos. Dale, perfecto. Bueno, Karen, Anabela, muchas gracias por la introducción.
No escuché como las partes de las reglas para dentro del webinar, ¿no? Entonces, si quieren, yo las complemento. El webinar va a tener una duración aproximadamente de 50 minutos y vamos a tener un espacio de preguntas de 10 minutos al finalizar el webinar y vamos a tener todos en la medida de lo posible en mute nuestro audio para así evitar posibles interferencias y hacer que sea bastante productivo estos 50 minutos. Lo quisimos hacer de esta manera porque sabemos que ustedes son personas muy ocupadas, así que tratamos de hacer un híbrido de muchas normatividades. Walter fue la persona pues que en realidad es acá la estrella el día de hoy. Yo solamente vengo a complementarlo un poco a él en la parte inicial y hacer la parte introductoria de este espacio que quisimos hacer. Así que bueno, creo que voy a iniciar. La presentación la está proyectando Walter, entonces ya vamos a pasar a parte del contenido. Conmigo vamos a tratar el punto 1 y el punto 2. Entonces, para iniciar como el contexto del tema, ¿no? ¿Qué hay detrás de una validación? Creo que lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los diferentes tipos de metodologías que existen o de métodos que existen a nivel microbiológico. El webinar es enfocado a nivel de microbiología. Entonces, vamos a tener dos tipos de metodologías. Vamos a tener un método de referencia y un método alternativo. Dentro de la parte de los conceptos de método de referencia, tomamos como los puntos que son de gran relevancia. Entonces sabemos que el método de referencia es un procedimiento, por supuesto, analítico, el cual ha sido validado, pero pues antes de esa validación tuvo que haber sido investigado y desarrollado por diferentes organismos o instituciones que son reconocidas. Es decir, que esta metodología de referencia es la que es aceptada oficialmente como el estándar y esto se puede utilizar para poder determinar diferentes características específicas de una muestra, pero también cumple estos métodos de referencia como con otros objetivos que son importantes, ¿no? Dentro de esos objetivos importantes, como podemos ver en el punto 1, sé que si yo voy a hacer acá una prueba, voy a mirar si yo pongo un puntero, si ustedes pueden ver lo que estoy subrayando, aunque creo que no lo van a poder ver, ¿no? Porque no soy la que estoy proyectando. Eh, bueno, a veces se me olvida cómo es. Creo que no voy a dar. Bueno, creo que no voy a poder subrayar. Bueno, pero en el primer punto, estoy en métodos de referencia. En el primer punto es que los métodos de referencia se caracterizan porque describen muy detalladamente o claramente todo lo que tiene que ver con las condiciones y los procedimientos necesarios para medir una o más propiedades, ¿cierto? Demostrando, por supuesto, algo que yo siempre voy a buscar en un método, que es un tema de exactitud y precisión adecuada para el fin provisto o para el propósito de esa metodología. Generalmente, estas metodologías normalizadas pueden ser normalizadas ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, pueden aplicarse directamente tal como están descritos dentro de la norma y no requieren una validación. Simplemente yo dentro de mi laboratorio lo que tengo que hacer es una verificación o simplemente una comprobación de que yo puedo aplicar con las condiciones, con mi condición ambiental, con mi personal, con mi equipamiento, tengo la capacidad de replicar los mismos resultados que ese método de referencia, ¿no? Entonces, básicamente el método de referencia es como el gol estándar de una metodología microbiológica. Un ejemplo de esos es la ISO, es los capítulos de la BAM, ¿no? Un ejemplo de un método de referencia. Ahora, el método alternativo, que ya lleva muchísimos años, el primer método alternativo se dio como en 1980, son procedimientos que fueron desarrollados, que la gran mayoría de estos son desarrollados por los fabricantes, y es un procedimiento analítico que es distinto a mi método de referencia, pero también me va a permitir a mí demostrar o estimar un analito, es decir, que los dos van a cumplir con la misma función o con el mismo propósito analítico. Dentro de las características del método alternativo tenemos que son métodos validados previamente versus ese método de referencia. Entonces, la metodología de referencia para mí o para las personas que desarrollan productos les sirve
para poder validarlo y compararlo directamente, con el fin de poder corroborar que los datos experimentales son equivalentes. Entonces, su equivalencia puede ser reconocida formalmente por diferentes organizaciones técnicas y tienden a ser hacia un componente que es independiente. Y cuando yo quiero implementar un método alternativo dentro de mi laboratorio, yo lo que voy a hacer es que voy a documentar todas las evidencias y voy a hacer una validación secundaria que también llamamos como confirmación o que algunos llamamos como verificación, ¿no? Existen como diferentes documentos, entonces dependiendo del documento, la terminología va cambiando. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces, básicamente, si lo tomamos a nivel, pues, como de resumen, el método de referencia cumple como un patrón para un método alternativo, pero también sirve para determinar analitos, ¿no? Y es característico, ¿no? Y el método alternativo es equivalente en el momento de que yo haga una validación ante un ente internacional. Y por lo general, estas metodologías alternativas siempre buscan algo, ¿no? Siempre que nosotros buscamos un método alternativo a nivel de microbiología, lo que buscamos es como reducir tiempos, reducir espacios dentro de un laboratorio, aumentar un tema de productividad dentro del mismo laboratorio. Entonces, esas son las dos diferencias dentro de las metodologías de referencia y las metodologías alternativas. Creo que ya le podemos dar a la siguiente diapositiva, porfa. Bueno, en esta parte lo que quisimos hacer fue un pequeño resumen, ¿no? Entonces, en la parte, no sé para ustedes qué sea, porque creo que la pantalla se ve inversa. Bueno, en la parte de aspecto veo como se van a ver algunos de los puntos importantes donde está el origen, la validación, el propósito principal, ejemplos de uso, normatividad aplicable. Entonces, lo que hicimos fue un cuadro comparativo para que estos dos conceptos iniciales estén un poco como más claros. Entonces, dentro del método de referencia al origen, son organismos de normalización nacionales o internacionales. Un ejemplo la ISO, la FDA, que la FDA son la OAM, ¿no? El método alternativo son desarrollados por fabricantes de equipos o laboratorios o de metodologías y estas metodologías son validadas en comparación con el método de referencia. Ese es el origen en cuanto a los dos tipos de metodologías. En cuanto a validación, el método de referencia no requiere una validación muy completa, solamente requiere un tema de confirmación para garantizar su correcta aplicación dentro del laboratorio. Entonces, si yo utilizo una ISO, simplemente voy a hacer un tema de confirmación. Ahora, si yo utilizo un método alternativo, como Compact Drive, requiere validación completa frente a otros métodos de referencia, que esto fue lo que ya hizo directamente el fabricante, Shimadzu ya hizo estas validaciones. Entonces, yo lo que tengo que hacer dentro de mi laboratorio es simplemente verificar que lo puedo replicar. El propósito principal de método de referencia sirve como patrón, que fue lo que dije anteriormente, si no estoy mal, para evaluar la exactitud y la precisión de otras metodologías y aparte de eso, pues también para medir analitos. En el método alternativo el propósito principal es ofrecer a la industria, a los laboratorios de control de calidad, laboratorios de servicio, alternativas que sean más rápidas, más prácticas, más específicas, manteniendo ¿qué? Esa exactitud y esa precisión de mi método de referencia. El campo de aplicación. ¿Yo cómo lo voy a aplicar? Aplicado tal como se describe dentro de la norma, detallado y reproducible, sin ningún tipo de modificación. En el método alternativo se pueden adoptar diferentes tipos de kit, diferentes tipos de condiciones y dependiendo también de la validación, yo puedo ir haciendo diferentes cambios. Ejemplo, una ISO normalmente tiende a cambiar a estar estable o estandarizada por muchos años, ¿no? Mientras que un método validado por AOAC PTM, AOAC RI, cada año puede tener actualizaciones, es decir, que puede ir mejorando la técnica anualmente para poder incluir nuevas matrices a validar. Ejemplo de usos. El método de referencia es control oficial de calidad en entes de regulación, certificación de resultados.
En el caso de métodos alternativos para control rutinario, para procesos industriales, para monitoreo rápido, y yo también puedo tener estas metodologías para control oficial de calidad, es decir, los métodos alternativos pueden ser acreditados bajo 17025. Un ejemplo, siempre y cuando cumplan con las características de haber sido un método previamente validado. Normatividades aplicables, entonces tenemos la ISO 16140, la OAC, la FDA, la BAN, entre otros, y en el caso de las metodologías alternativas, la gran mayoría de estas aplican hacia una validación de la 16140-2, que ya más adelante yo les voy a dar como una pequeña introducción sobre esto. Entonces, lo que quisimos hacer como con esta diapositiva es que, por supuesto, les vamos a compartir todo el material técnico que estamos viendo, es haciendo como un pequeño resumen mirando los aspectos como generales. Siguiente diapositiva, porfa. Ok, entonces, bueno, nuestro enfoque del webinar son métodos alternativos, ¿no? Pues porque los métodos de referencia ya los conocemos y pues la idea es poder centrarnos en método alternativo. Entonces, como les decía inicialmente, los métodos alternativos llevan mucho tiempo en el mercado, ¿no? Inclusive el primer método alternativo fue dado en el año de 1970, 1980, que las dos primeras metodologías fueron todo lo que tiene que ver con pruebas de ELISA, pruebas de aglutinación, y debido a esto eran llamados anteriormente como métodos innovadores. Pero ¿qué se necesitaba para que un método alternativo fuera equiparable o equivalente o comparable con un método de referencia? Nosotros poder suplir todas las necesidades técnicas. Entonces, de allí es donde nace la ISO 16140, ¿cierto? O de allí es donde nace la importancia de tener yo un tema de validaciones. Entonces, en la década de 1990 se implementaron los sistemas para la validación de métodos alternativos, para así poder garantizar que fueran fiables, es decir, confiables, y facilitar su reconocimiento oficial, porque antes no eran reconocidos oficialmente. Entonces, protegiendo así o garantizando así todo lo que tiene que ver con la propiedad también intelectual del fabricante, ¿no? De todas esas patentes. Y hoy en día son conocidos como métodos alternativos. Entonces, si nos vamos hacia ese tema de historia, desde 1970 están los métodos, en 1999 se les llamó métodos alternativos y desde allí es donde se ha venido trabajando con todo lo que tiene que ver con métodos validados internamente bajo entes internacionales y cumpliendo con la funcionalidad que ya hemos hablado, ¿no? Que es que sean métodos más rápidos, que sean métodos más sencillos de ejecutar. Voy en el puntito número 1 de la diapositiva. Que sean desarrollados, que los desarrolladores, que las autoridades competentes y que el usuario final, quien es el más interesado, puedan tener métodos que ya hayan sido validados previamente y que los datos generados dentro de esa validación nos puedan servir a nosotros para poder hacer comparaciones cuando yo hago las réplicas dentro de mi laboratorio. Entonces, es por esto que los métodos alternativos tomaron gran importancia a raíz de que en 1990 se dio todo lo referente hacia las validaciones basadas en la ISO 16140. Entonces, en forma de resumen, vemos que un método alternativo puede definirse como un método, por supuesto, que analiza para un alcance determinado, esto es un punto muy importante, el mismo analito Diana, que puede ser medido por mi método de referencia, pero que cumple con los siguientes requisitos: la velocidad del análisis, que ya lo he repetido en muchas ocasiones, la facilidad de la ejecución, las propiedades analíticas como la precisión, la exactitud, el límite de detección, límite de cuantificación, dependiendo de la metodología, si es cualitativa o cuantitativa, se miden diferentes parámetros. La reducción de espacios, no soy capaz de pronunciar muy bien esa palabra, la miniaturización, bueno, la reducción de espacios, me la pusieron difícil, y la reducción de costos, ¿no? Disminuir costos dentro de mi laboratorio. En el tema de tiempos, reducción de costos de energía, de agua en el caso de preparación de medios de cultivo y demás.
Entonces, eso es todo lo referente hacia los métodos alternativos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con la importancia de la ISO 16140 en estas metodologías alternativas. ¿Por qué es tan importante esta norma? Esta norma 16140 está desde el año, se desarrolló, hizo parte o surgió parte de un proyecto de Microval. Microval es una institución que está a nivel de Europa, y ellos tienen unos departamentos, ellos se dividen como en diferentes departamentos y por supuesto tienen un departamento de investigación y desarrollo que también se apancala de Eureka, y Eureka es una red de colaboración de la industria, de centros de investigación europeo, que lo que busca es aprovechar todo lo que tiene que ver con las tecnologías para todo lo que tiene que ver con la competitividad global. Entonces, ¿qué hicieron ellos? El Microval, en conjunto con esta red de apoyo, lo que hicieron fue unirse para desarrollar durante el año de 1993-1998 un comité. Ellos le llamaron como grupo técnico número 1, ¿no? O grupo de trabajo, perdón, número 2, pues porque ellos están como agrupados de esa manera, ¿no? Y dentro de esto, ellos lo que hicieron, o el objetivo principal que ellos querían hacer, era hacer una fase experimental para desarrollar la primera norma, ¿cierto? Como para desarrollar un primer borrador donde salieron dos documentos de referencia. Salió un documento de referencia de normas generales y de un sistema de certificación, y salieron unas normas técnicas, ¿cierto? Y basados en estas normas, mediante una participación de 20 socios, donde también estuvieron laboratorios de control de calidad, tanto de planta, prestador de servicio, estuvieron organismos de normalización y certificación, que aquí es donde entra en juego todo lo que tiene que ver con AFNOR, y con el Instituto Neerlandés de Normalización, que son los que dan normas a nivel de ISO. Ellos hicieron parte de ese comité para poder, ¿qué? Para poder normalizar estos dos documentos de apoyo que salieron. Entonces, en 1993 y 1998 salieron esos dos documentos de apoyo. Y hasta el año de 1996 fue que salió o que se creó el primer documento que salió oficial, ¿cierto? Que es validación de métodos alternativos. Este documento oficial se tomó para todo lo que tiene que ver con la validación. Fue el primer documento base de protocolos, y tras este proceso, durante este desarrollo, hasta el año del 2003, es decir, les tomó 7 años para poder normalizarlo, es decir, se desarrolló, pero no estaba oficial. Y hasta el año del 2003 fue que se dio la oficialización de la norma ISO 16140. En ese momento solamente existía la ISO 16140, más no con todos sus numerales que sabemos que existen, 6 numerales de la ISO 16140. Entonces, hasta el año 2003, y esto duró pues duró 7 años, debido a que era la primera vez que se documentaba, que se escribía y que se normalizaba, ¿cierto? Para que fuera pública. La validación de 16140, ¿qué le permitió a los métodos alternativos? ¿Cierto? Es por esto que a partir del 2003 cada vez la industria empezó a optar más por métodos alternativos, porque les permitió aumentar todo lo que tiene que ver con la fiabilidad de los resultados, ¿no? Y los usuarios, por supuesto, se beneficiaron de tener resultados más rápidos con metodologías que estaban avaladas internacionalmente. Entonces, esto como parte de la historia de la ISO 16140 para que todos tengamos pues como la base. Entonces, esta ISO 16140 en el año 2003 solamente existía una, pero de ahí empezaron a sacar diferentes partes. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, salió la parte 1 que habla de vocabulario, simplemente nos da información de ciertas definiciones que son importantes, porque en la norma cuando, por ejemplo, en la norma cuando hablan de artículos se están refiriendo a alimento, pero cuando hablan muchas veces de alimento hablan solamente de piensos. Entonces sí es importante poder estudiar a detalle esta norma para así poder entender o hacer más fácil el entendimiento de los siguientes numerales. Entonces, parte 1
en el 2016, alcance, términos y definiciones. La parte número 2 se dio en protocolos de validación para métodos alternativos registrados. Esto también se dio en el año 2016. Es decir, si yo, Dillanixa Pérez, saco un método que quiero utilizar o que quiero ofrecer y quiero que ese método sea avalado, yo lo validaría bajo la parte 2. La parte 3 es para verificación de métodos alternativos de referencia y validados implementados por un laboratorio, es decir, la raya 3 sería la que yo implementaría si estuviera en un laboratorio de control de calidad o en un laboratorio que ofrezca servicio a terceros para verificar mi método, ¿cierto? Como para validarlo secundariamente y garantizar que soy capaz de replicarlo. La raya 4 es un protocolo para la validación de métodos internos por un único laboratorio, ¿cierto? Pero solamente es aplicable o es validado para ese laboratorio y no necesariamente parte de un método de referencia, ¿cierto? Ejemplo, una metodología para hacer bacilos coagulans. No está en la ISO, ¿cierto? No existe una ISO para hacer bacilos coagulans, no está documentado en ninguna parte de la FDA. Entonces, yo puedo obtener eso mediante un artículo, entonces yo me iría hacia la parte 4. La parte 5 es un protocolo para la validación interlaboratorio factorial para métodos patentados, cuando se requiere una validación mucho más rápida y cuando yo no puedo mandar esa validación a diferentes interlaboratorios, ¿cierto? Porque cuando yo hago una ISO 16140 rayados, vienen 2 puntos diferentes, ¿no? Que creo que lo voy a tocar más adelante en otra diapositiva. Y la parte 6, que es solamente dada para todo lo que tiene que ver con métodos de confirmación, ¿no? Entonces, es muy específica para validar métodos de confirmación. Ejemplo, que yo quisiera validar un test de aglutinación para saber si es Staphylococcus aureus. Entonces, yo aplicaría la raya 6. Entonces, esto fue lo que se dio y la última que salió fue la parte 3 que salió en el 2021, pero desde el 2019 creo que se estaba trabajando en esta, pero ya se dio la última versión en el 2021, que fue la última norma que salió de estos 6 numerales. Bueno, yo acá no voy a entrar al detalle de este diagrama de flujo porque entonces acá voy a tardar mucho, pero básicamente este diagrama de flujo se encuentra en la norma ISO 16140-3 y en realidad es muy bueno aplicarlo porque nos puede dar una visión general a las relaciones en las diferentes partes mencionadas que les mencioné anteriormente, es decir, cómo se mezcla la raya 1 y la raya 100, pero también le ayuda a elegir o nos ayuda a elegir a nosotros como usuarios la parte adecuada de la serie de la norma que yo puedo aplicar, ¿no? Entonces, básicamente es como un árbol de decisiones que nos va a permitir llegar un poco más al detalle sobre cuál numeral tengo que aplicar yo dentro de mi laboratorio. Entonces, eso básicamente es la parte de este diagrama. Bueno, ¿y por qué es importante el tema de las validaciones? O porque yo tengo que utilizar un método alternativo que haya sido validado previamente o que sea reconocido internacionalmente o que tenga una validación interna y que yo pueda replicar. Esto es importante porque sabemos que existe la 17025, existe la ISO 7218 y existen normas internas, ¿no? Cada uno de los países ya está sacando diferentes estándares y nos están exigiendo aún más que utilicemos métodos validados. Entonces, la ISO 17025 sabemos que es la norma internacional para laboratorios de ensayos y calibración. Establece todo lo que tiene que ver con, ya hasta se me olvidó, los requisitos de competencia, de imparcialidad y de funcionamiento de diferentes metodologías que yo quiera aplicar dentro de mi laboratorio. Y en el numeral 7, que habla de requisitos de proceso, nos habla de que el laboratorio debe verificar que puede llevar a cabo una metodología que está previamente validada, ¿cierto? Y que es capaz de replicarla correctamente. Y nos habla de que el laboratorio también puede validar un método en el caso de que usted esté utilizando un método no normalizado, ahí lo haríamos bajo la raya 4 o la raya 5, dependiendo del método, o un método desarrollado por un laboratorio o métodos normalizados que yo esté utilizando fuera del alcance provisto.
Un ejemplo, que yo esté utilizando una metodología estándar métodos que es para aguas o una metodología ISO que es para alimentos, la estoy utilizando en residuos hospitalarios. Entonces yo ahí estoy cambiando completamente el alcance de mi validación. Entonces ahí yo tengo que entrar a validar y se vuelve un poco más robusta. Y la ISO 7218 que muy probablemente todos los que estamos acá conectados hemos tenido un acercamiento con esta norma. Hubo una nueva actualización en el 2024. Yo en realidad no me la he terminado, ni siquiera la he terminado de revisar, pero esta norma en realidad es muy importante en el caso de que yo quiera eh, tener un levantamiento de todo lo que tiene que ver con un laboratorio de microbiología o tener las directrices de un laboratorio de microbiología, porque esta norma establece los requisitos generales y todo lo que tiene que ver con las técnicas para el examen microbiológico. Pero lo interesante de esta norma es que da o el marco de la normatividad empieza desde la preparación, la manipulación hasta la técnica que yo voy a utilizar. Entonces nos da como todo el alcance a nivel del laboratorio de microbiología. Y en la parte 17 de esta norma nos habla de validación y de verificación de métodos microbiológicos. Entonces, siempre nos preguntamos, venga, ¿y yo por qué tengo que utilizar un método alternativo validado? Pues por esto, ¿no? Porque yo quiero que mi método sea aprobado en el caso de que yo quiera acreditarme bajo 17025 o que quiera cumplir con los estándares mínimos que debemos tener bajo la ISO 7218. En la parte de abajo es básicamente pues como un resumen de lo que les acabé de comentar, ¿no? El uso de métodos validados es un requisito importante para obtener resultados que son confiables, me permite comparar resultados y me permite verificar todo lo que tiene que ver con la metodología. Acá una diferencia entre validación y verificación, que creo que todos ya sabemos la diferencia. La validación también me permite a mí establecer las características de rendimiento de método, proveer evidencia que los requisitos de rendimiento son para un uso específico y son equivalentes al método de referencia. Y la verificación es demostrar que un método validado funciona en manos del usuario correctamente, ¿no? Y que es apto para el fin provisto. Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Creo que esto es algo que ya estamos muy familiarizados todos con este concepto. Y ahora vamos a ver solamente me faltan de mi lado dos diapositivas y queríamos comentarles como un poquito sobre las diferentes etapas de la validación. Entonces, existen diferentes etapas dentro de una validación. Una cosa es que yo haga una validación bajo la ISO 16140-2 y otra que yo haga una verificación. Entonces, en cuanto a la etapa 1, que es validación, es para que pueda ser un método comprobado, ¿cierto? O reconocido, va a existir una primera etapa, que es la validación del método, que se lleva a cabo utilizando un estudio con un solo laboratorio y un segundo estudio interlaboratorio. Y acá es muy importante considerar esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el momento que a ustedes le dicen que Compact Drive es un método validado bajo la ISO 16140-2, lo que les está diciendo es que ellos hicieron una comparación con un único laboratorio, pero que aparte de eso, ellos enviaron a diferentes laboratorios, mínimo se tienen que hacer entre 8 y 10 laboratorios en la medida de lo posible que pertenezcan a un mínimo de 5 organizaciones diferentes y mandaron ese método ¿para qué? Para que ellos puedan hacer un estudio interlaboratorio. Entonces, cuando nos dice que está validado bajo la ISO 16140-2, es porque el método ya ha sido probado por diferentes organismos de laboratorio y esos organismos de laboratorio también están avalados por esos entes que más adelante les va a hablar Walter. En la parte de acá simplemente nos da, esto también está en la norma ISO 16140, si no estoy mal en la ISO 16140-2, nos da un tema del alcance, que puede haber un alcance de método, un alcance de validación y un alcance de laboratorio. Acá simplemente es como para poder agrupar todo el tema de las categorías y tipos de artículos, ¿no? Los productos que yo voy a testear. Eso en cuanto a la etapa 1. Y la etapa 2, yo puedo tener dos partes de esta etapa 2. Y acá es donde yo estoy hablando de la verificación de métodos, ¿no?
un compact drive que ya ha sido validado previamente bajo la ISO 16140-2, llega a mi laboratorio, yo lo quiero emplear como metodología alternativa y me quiero acreditar bajo ISO 17025. Entonces, aquí yo tengo que llevar a cabo esta segunda etapa. Entonces, esta verificación es donde yo voy a demostrar 2 puntos, que yo soy capaz de tener una verificación de implementación, que es cuando yo demuestro con un mismo artículo que ya ha sido validado por esa ISO 16140-2, lo verifico y comparo que yo soy capaz de tener los mismos resultados. Pero aparte de eso, la norma también nos habla de un segundo punto que no se visualiza bien desde acá, pero básicamente habla del tema de verificación de artículo. ¿Por qué es importante este punto número 2? Porque ustedes no van a encontrar en el mundo ningún método que esté validado para todas las matrices, y menos nosotros a nivel de Latinoamérica, que tenemos tanta variedad de productos o tanta variedad de alimentos de diferentes componentes, ¿no? Entonces, aquí es donde yo entraría a verificar un artículo, es decir, no está validado previamente, voy a ponerlo dentro de una categoría y yo voy a hacer la prueba y voy a determinar de que ese artículo puede ser utilizado con el método que yo quiero aplicar, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros haríamos dentro de un laboratorio. Eh, Esta era la parte que yo quería pues como compartir con ustedes. Ya sigue Walter con todo lo que tiene que ver con los temas de cuáles son las entidades que avalan estos métodos alternativos. Así que ya Walter puedes seguir. Bueno, ella, muchas gracias por todo. Con gusto. También buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia. Ya bueno, entonces sí ya nos dio como un contexto, una conceptualización acerca de lo que es la validación, las diferencias entre la validación y la verificación, también la importancia de la implementación de estas metodologías alternativas y la validación que hay detrás o que respaldan esas metodologías alternativas. Para dar continuidad y ya enfocarnos a lo que es precisamente la aprobación o certificaciones de estos métodos alternativos, pues existen a nivel internacional diferentes organizaciones o diferentes entidades que emiten esa certificación en base a un estudio de validación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos algunas organizaciones que van a variar dependiendo de cuál sea el analito de estudio, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, a ILBO, el cual es el Instituto de Investigación para Agricultura, Pesca y Alimentación, el cual está situado en Bélgica y es un centro de investigación especializado en precisamente en estudiar y validar y certificar estos métodos analíticos, ¿cierto? En este caso, pues se enfoca mucho más en lo que es en los alimentos, piensos y también a nivel de medio ambiente. Entonces encontraremos, por ejemplo, algunas metodologías para análisis microbiológico y físico-químico. Entre ellos, algunos analitos de estudio vamos a encontrar, por ejemplo, microorganismos patógenos y alterantes, residuos químicos y algunos componentes nutricionales. Podemos encontrar, por ejemplo, varias metodologías certificadas o validadas a través de ILVO, por ejemplo, para el análisis de antibióticos en leches, por ejemplo. También tenemos otras organizaciones como lo es USDA, el cual es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, cual también se hace responsable como de la seguridad alimentaria de la agricultura y servicios a nivel americano o norteamericano, mejor dicho. Entonces, existen también algunos subdivisiones, como por ejemplo el Servicio de Inocuidad de Inspección de Alimentos, que más que todo se centra en validar métodos para análisis de carnes, aves y huevos, ¿cierto? También cuentan con una guía de laboratorio de microbiología, el cual va a estar publicando esos métodos oficiales. Dentro de las metodologías que estudian y certifican, también encontramos análisis para microorganismos patógenos, también algunos residuos de drogas veterinarias, y también residuos o contaminantes de origen natural. Para dar un ejemplo más preciso, por ejemplo, encontramos a nivel comercial algunas alternativas para determinación de micotoxinas, los cuales también estarían certificados por este ente regulado. Por otro lado, encontramos a la Asociación Estadounidense de Salud Pública. Ese también es muy
muy reconocida a nivel global, dado a que es a quien se le acredita, ¿cierto?, la publicación y de lo que conocemos como el estándar métodos y el que se asocia como a todo lo relacionado en cuanto al análisis microbiológico y físico-químico de agua potable y residual, por ejemplo. También tenemos como una organización general, ¿cierto? Dependiendo también de cuál sea su analito, y es la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales, el cual, pues digamos que desarrolla esas normas de ensayo, el cual va a estar siempre consensuado por varios comités técnicos, el cual va, por ejemplo, a certificar o a validar o a estudiar esas metodologías para propiedades, por ejemplo, análisis físico-químicos en alimentos, también contaminantes o adulterantes, y también ensayos a nivel ambiental, como por ejemplo agua, aire y suelos. Para enfocarnos un poco más a lo que es la validación de metodologías alternativas a nivel microbiológico, pues encontramos otras organizaciones reconocidas internacionalmente, como por ejemplo AOAC, Microval, Norval y AFNOR, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, digamos que una variedad de organizaciones que van a certificar esas metodologías que se someten a estudio. Entonces, por ejemplo, tenemos la OASE Internacional, que también es muy bien reconocida internacionalmente, la cual realiza esos estudios rigurosos y también a nivel colaborativo para certificar esas metodologías alternativas. AOAC consta dentro de sus programas de validación, digamos que dos departamentos o dos programas en sí, como por ejemplo el programa de PTM y OMA, que van a validar y certificar. Ahora más adelante revisaremos a mayor detalle este tipo de programas y establecer quizás también algunas diferencias entre sí. Tenemos entonces otras organizaciones a nivel internacional que aquí quizás podríamos tener el atrevimiento de agruparlas, como por ejemplo es Microval, AFNOR y Norval, las cuales están situadas en el continente europeo, ¿cierto? En el caso enfático de AFNOR, es una organización nacional de normalización en Francia, y lo que tienen en común estas tres organizaciones certificadoras es que su programa de validación se centra o se rige en lo que es la aplicación de la norma o la serie de normas ISO 16140. Vemos que entre sí estas organizaciones están armonizadas y colaboran entre sí en pro de validar y estudiar estas metodologías emergentes que de igual nos sirven de una muy buena herramienta a nivel microbiológico. Entonces, eso es un panorama global, ¿cierto?, de lo que es la incidencia, la importancia de la certificación de cada una de estas organizaciones. Entonces, vemos que AOAC, al ser una organización o un ente nacido en Estados Unidos, pues claramente va a tener mayor incidencia en este territorio, pero que aún así, por ejemplo, nosotros a nivel latinoamericano también nos vemos influenciados bajo las normativas o las metodologías certificadas por AOAC. Sin embargo, pues también tenemos influencia a nivel europeo, que vemos que, por ejemplo, organizaciones como AFNOR, Microval y Norval, al ser o al surgir en Europa, pues van a tener mayor incidencia en este territorio, y que aún así se ven que varios países a nivel internacional o global, pues vamos a tomar estas metodologías de acuerdo a estas certificaciones. Aquí pues quizás ya va a depender de la percepción de cada laboratorio usuario o percepción, digamos que personal, en cuanto a la relevancia que se le quiera dar a cada uno. Sin embargo, pues se debe estudiar detenidamente lo que representa cada una. Entonces, aquí también más adelante veremos algunas diferencias, algunas cosas en común que tienen estas cuatro organizaciones certificadoras, y que ustedes podrían, digamos que el objetivo es que confíen plenamente en ellas. Entonces, podríamos empezar con lo que es AOAC Internacional, ¿cierto? Aquí tenemos algunos de los programas y proyectos el cual está conformado AOAC. En este caso, pues nos vamos a centrar más que todo en el programa oficial de métodos de análisis OMA, y también en lo que rige el Instituto de Investigación AOAC,
que es el programa PTM, ¿cierto? Entonces, para empezar con este último, tenemos el programa de métodos de rendimiento comprobado, o sus siglas en inglés, PTM, ¿cierto? El cual se encarga de hacer la parte de evaluación, el Instituto de Investigación AUAC. Entonces, a partir de ese instituto se busca, o digamos que se apoya en el desarrollo, en la mejora y en la validación de esas metodologías de prueba que han sido patentadas, ¿cierto? Entonces, el programa hace una revisión, ¿cierto? El cual va a ser fiable y ágil, y esa revisión se va a llevar a cabo bajo entes independientes para poder optar con esa certificación. Entonces, digamos que ese sello que encontramos en diferentes metodologías como AOAC, ¿cierto? PTM, nos garantiza a los usuarios en una evaluación independiente, la cual determinó el rendimiento del método y que la prueba cumple con esos estándares adecuados que están previstos para su implementación. Entonces, digamos que el programa PTM ha desarrollado o ha desempeñado ese papel crucial ante las nuevas, digamos que preocupaciones que han surgido a nivel sanitario o de inocuidad alimentaria y van proporcionando, digamos que esos estudios de avance para obtener esas certificaciones que son ampliamente aceptadas a nivel comercial y que vimos ahora que están también reconocidas a nivel internacional. Entonces, dentro del programa de AOA-CPTM se desarrolla claramente un procedimiento organizado para obtener, o digamos que el sentido sería la postulación, evaluación y obtener ese certificado de validación. Entonces, lo que inicialmente se da es que el desarrollador del método o el fabricante de ese método se va a asociar con un consultor técnico directamente del Instituto de Investigación de AOAC para preparar ese esquema de validación, ¿cierto? Para establecer cuáles son los protocolos de estudios en esa primera fase, que es una fase de consultoría. Luego, ese mismo personal de OAC del Instituto de Investigación van a revisar la solicitud, el cual también va de la mano que el desarrollador del método complete ese estudio de validación, el cual va a estar establecido por el Instituto de Investigación de OAC, y finalmente se selecciona un laboratorio independiente para completar ese estudio de validación, digamos que de manera independiente, para facilitar la revisión de esos pares expertos, ¿cierto? ¿Cierto? Siempre se va a comparar de igual manera la metodología alternativa que se está postulando con respecto a una metodología de referencia. Entonces, a partir de ahí, de ese estudio que resulte por esos expertos que hacen parte del Instituto de Investigación de AOAC, pues se emite la certificación. Estas, como podemos ver a la parte derecha, es un ejemplo de ese certificado que se emite directamente desde AOAC. Esta certificación pues va a tener que ser renovada de manera anual. Normalmente, por ejemplo, en el caso que tenemos aquí es para Compact Dry S en la determinación de coliformes totales y E. coli en alimentos. Por ejemplo, es la certificación actual con la que contamos hasta el 31 de diciembre del 2025. Aquí para mostrarles un poco en dónde se puede consultar, en donde se pueden descargar estas certificaciones dadas por el Instituto de Investigación o directamente del programa PTM, ¿cierto? Entonces aquí les dejo en la parte de abajo el enlace en el cual pueden ingresar, pueden hacer una búsqueda directamente, ya sea para el analito de interés, las matrices de interés, quién es el fabricante, también directamente por el número de esa licencia o esa codificación de la certificación, y también directamente por el nombre del kit. Entonces, se puede hacer este tipo de filtros para yo poder descargar, por ejemplo, esta certificación, la cual es única para cada una de las metodologías. Por otro lado, dentro del AOAC internacional, pues tenemos el programa de métodos oficiales de análisis, como se llaman sus siglas en inglés, OMA, ¿cierto? Es el principal programa de métodos de AOAC internacional, y es porque aquí los métodos aprobados se someten a un estudio mucho más riguroso con respecto, por ejemplo, a lo que se establece en el programa de PTM.
Entonces, amerita, por ejemplo, mucho más tiempo de estudio. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de hasta años para poder clasificar una metodología alternativa como un método oficial para la AOAC. Entonces, digamos que este programa periódicamente va publicando las convocatorias para que puedan participar esas metodologías postulantes y se puedan llegar a evaluar, ¿cierto? Entonces, digamos que el programa de OMA también tiene que ver con el programa de PTM porque allí es donde se empiezan a evaluar las metodologías candidatas para este tipo de certificación. Entonces, vemos que para poder yo publicar o postular y hacer aceptada mi metodología para el programa de OMA va a regir de prácticamente dos niveles de evaluación, ¿cierto? Entonces, la primera acción o la primera acción por métodos oficiales va a ser que lo que anteriormente mencioné, el método se va a evaluar de una manera preliminar, ¿cierto? Por un panel de revisión de expertos, el cual está conformado ya dentro del Instituto de Investigación de AOAC, y aquí van a empezar a validar esa evidencia técnica inicial, ¿cierto? Entonces, aquí siempre se va a basar en el estudio en un solo laboratorio, una verificación de desempeño de la metodología. Entonces, cuando optamos dentro de esta primera acción, el nivel que es admitida esa metodología para una publicación va a ser solamente de uso provisional, pero no tiene un carácter final o no está considerado para la publicación dentro de los métodos oficiales de AOAC. Es decir, que las certificaciones o metodologías que están certificadas bajo AOAC PTM llegarían a esta primera acción dentro de las validaciones internas de AOAC, ¿cierto? Entonces, se debe mostrar de todas formas que los métodos son reproducibles antes de que se consideren para esa acción final, la cual va a requerir la demostración de reproducibilidad interlaboratorio, ¿cierto? Cerca de 10 laboratorios independientes someten a estudios a validación o esa metodología candidata para poder ser considerada como una metodología oficial para OAC. A partir de allí, pues también se implican algunos estudios colaborativos de diferentes laboratorios, y aquí pues se exige a nivel estadístico lo que se establece en la ISO 5725, que es más que todo habla sobre la exactitud, y es la veracidad y precisión de las metodologías que están en esa etapa de evaluación, ¿cierto? Entonces, al cumplir o evaluarse el cumplimiento de esos estándares de desempeño del método, pues ya una junta de métodos oficiales pues va a determinar si es considerada o no esa metodología candidata a una metodología oficial de análisis para A o C. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que es este libro o folio donde se van incorporando cada una de estas metodologías. Actualmente se cuenta con la edición número 22 de esos métodos oficiales de análisis, y que también va a comprender metodologías de diferentes campos, ¿cierto? Entonces, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Organización Internacional de Normalización, ISO, también va a estar relacionada con la Comisión del Códex Alimentarios, también con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, y la Federación Internacional de Lácteos. También les dejo el enlace para su consulta. Sin embargo, el acceso para este libro sobre todas las metodologías oficiales de OAC, pues es paga, no es gratis. Aquí pues quisimos traer como algunas diferencias en resumen en cuanto a lo que son los aspectos a evaluarse en cuanto a OAC OMA y a OAC PTM. Entonces hemos visto que el tipo de método OMA inicialmente pues una referencia oficial, ¿cierto? Digamos que es el nivel máximo de certificación o de evaluación al cual se somete una metodología, mientras que AOAC-PTM, pues el tipo de método queda como una metodología alternativa, la cual ha sido validada. Los estudios también tienen una gran diferencia en cuanto a OMA. Digamos que ese estudio se llevó a cabo con diferentes
laboratorios, se pueden estar hablando de cerca de 10 laboratorios independientes, mientras que AOA-CPTM pues va a constar el estudio en un laboratorio y una verificación externa. Entonces, como mencionaba, a nivel de reconocimiento, el máximo nivel a nivel normativo se le da a OACEOMA, mientras que PTM pues se le da un reconocimiento más técnico comercial, por decirlo de alguna manera. Se busca lo esencial y es demostrar que una metodología es totalmente aplicable. El tiempo de aprobación, pues vemos que también tiene una gran diferencia en cuanto a OMA, al ser más riguroso, pues va a tener o se va a dedicar mucho más tiempo de estudio, estamos hablando entre 2 a 5 años, mientras que AOA-CPTM, pues estamos hablando entre 6 a 12 meses. Los protocolos base, y es la mencionada ISO 5725, en donde también digamos que se combinan con algunos parámetros a evaluarse según la IUPAC, y también tiene que ver mucho las guías internas que tienen establecidas la AOAC. Mientras que la PTM pues tiene algunos rasgos o algunos parámetros en común con lo que se establece en la ISO 16140-2, lo cual se adapta y también se complementa con esas guías internas del Instituto de Investigación de AOAC. Entonces, ese estatus final que se le da a las dos metodologías o a las dos certificaciones, ¿cierto? Es en el caso de AOAC-OMA, pues va a ser una metodología o método oficial de análisis por parte de AOAC, mientras que el PTM tenemos esa certificación de la validación. Y también les traía algo a mencionar, y es la revista con la que cuenta AOAC Internacional. En esta revista pues se van publicando algunos de estos métodos oficiales y también manuscritos de apoyo, algunos fragmentos de los estudios de validación de las diferentes metodologías, el cual puede aportar, digamos que también va como al enfoque de investigación para poder tener como antecedentes en cuanto al análisis, ya sea a nivel físico-químico o microbiológico, de lo que es el análisis de alimentos. Y aquí les traía solamente a modo de demostración, si se preguntan en algún momento cuánto cuesta una membresía en AOAC, anualmente estamos hablando de alrededor de $7.000, que pues digamos que también va a abarcar diferentes beneficios. Esto más que todo saca un provecho esos fabricantes o esos desarrolladores de las metodologías que quizás tienen planeado someter a evaluación y certificación diferentes, digamos que referencias dentro de una misma metodología. Bueno, entonces, ahora para dar paso a la contraparte, en este caso sería la validación de métodos alternativos, la cual se rige estrictamente bajo la ISO 16140-2. Entonces, como anteriormente se los mencioné, trato de agruparlos porque es el común denominador entre estas tres organizaciones. Y es que estas organizaciones buscan validar y certificar estos métodos alternativos para cumplir los requisitos europeos, y estamos hablando del reglamento número 2073 del 2005 de la Comisión. Entonces, buscan estas organizaciones cumplir requisitos fundamentales, ¿cierto? Que se describen, por ejemplo, dentro de este mismo reglamento, y es que debe ser emitido por un organismo certificador de terceros. En este caso estaríamos hablando de lo que es Microval, AFNOR y Nordval, y también que se debe implementar el protocolo de validación descrito en la norma ISO 16140. Es por esto que estas organizaciones, si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de revisar algún documento de validación, va a estar, digamos que cada uno de los parámetros siguiendo exactamente la normativa ISO 16140. En este caso va a ser la segunda parte para poder validar estas metodologías alternativas. Entonces, para empezar mencionando acerca de lo que es Microval, su proceso de certificación o su proceso de validación, siempre van digamos que en común con las diferentes organizaciones, se van a tener que someter a estudios, ¿cierto? Bajo esas organizaciones. Entonces, el fabricante o el desarrollador de la metodología alternativa va a solicitar de manera formal
esa validación o ese estudio de validación para obtener esa certificación por esa organización en específico, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, Microval directamente desde su página web se puede descargar ese formulario de solicitud en donde se deben, digamos que, llenar todos estos detalles o requisitos. Entonces, el fabricante debe elegir un laboratorio experto de Microval, el cual ellos también, digamos que cuentan con una larga lista, ¿no? Que es diferentes laboratorios que van a someter a estudios, ¿cierto? Entonces, a partir de esos resultados, la cual se presenta al comité técnico de Microval, digamos que aquí se va a dar el veredicto de si se recomienda o no al organismo de certificación, si el método es apto para validarse o para certificarse. Y finalmente se cumple con esta publicación y emitiendo ese certificado, ¿cierto? Entonces es muy importante aclarar o digamos que tener la noción completa de lo que representa una organización de este nivel, dado que, por ejemplo, Microval, y al igual que las otras organizaciones a nivel europeas, pues cuentan con diferentes departamentos o diferentes secciones. En este caso, Microval exactamente cuenta con un organismo de certificación, con un comité general y también con un comité técnico de la organización. En este caso también se cuenta con una red internacional y a eso se refiere con la red de laboratorios, colaboradores que van a estar, digamos que dispuestos a recibir estas metodologías y realizar estos estudios y cuáles van a demostrar si la metodología es apta o no para obtener esa certificación. Las certificaciones Microval tienen, digamos que una vigencia de 4 años. Claramente, cuando se cumple este tiempo, pues se deben someter a esta renovación. En este caso también cabe mencionar lo que es la certificación AFNOR. Ya veíamos que es un ente regulador ubicado en Francia, que también es muy bien conocido y que también maneja esta misma estructura de diferentes, digamos que departamentos o grupos. En este caso, pues tenemos lo que es la Comisión de Validación de Alimentos, el cual, digamos que va a dirigir esta actividad, ¿cierto? Que va a también estar conformado por expertos en microbiología alimentaria y que a su vez también van a entrar en colaboración con los fabricantes o desarrolladores de los métodos, con los mismos usuarios y también esas organizaciones técnicas. Aquí hay algo muy importante a tener en cuenta y es que este tipo de organizaciones tienen una colaboración entre sí. Entonces, por ejemplo, si vemos las personas o los expertos que forman parte, por ejemplo, del comité técnico de Microval, normal o es normal encontrarlas en el mismo Consejo Técnico de Alimentos que, digamos que comprende a lo que es AFNOR o NORDVAL. Entonces, digamos que todo está muy bien armonizado entre sí, digamos que se presta para este tipo de colaboración, tanto como lo mencionaba yo, que está entre los fabricantes, los mismos usuarios y estas mismas organizaciones a nivel general para que, digamos, todas estén dentro del mismo objetivo, ¿cierto? Y es buscar las mejores alternativas, las mejores metodologías para el desarrollo del análisis microbiológico a nivel de laboratorio. Entonces, dentro de este mismo Consejo de Alimentos, se van a realizar, digamos que todo el estudio, ¿cierto? El expediente de validación, se van a revisar los resultados de la comparación entre el método alternativo con el método de referencia y finalmente pues se va a dar el consenso en que si es la metodología dada a una certificación o no lo es. Entonces, aquí tenemos también un ejemplo de lo que es el certificado emitido por AFNOR, el cual también van a poder descargar dentro de la misma página web. Bueno, y finalmente para cerrar como estas organizaciones certificadoras a nivel europeo y que también se rige, al igual que las anteriormente mencionadas, van a ser bajo la metodología o el protocolo de validación ISO 16140-2. Aquí más que todo cabe mencionar sobre esa misma cooperación internacional. Digamos que estas organizaciones no van a trabajar de manera individual, o digamos que no van a consensuar la información que tienen dentro de esta misma, las metodologías sometidas. Es normal encontrar, por ejemplo, que si una metodología
tiene certificación Microval, normalmente también va a tener una certificación Norval y también es mucho más probable conseguir una certificación AFNOR, dado que todas manejan el mismo lenguaje, el cual es la ISO 16140. Bueno, entonces aquí les traigo de manera resumida en todo lo que ya les he mencionado algunas diferencias en lo que es las validaciones, los procesos de validación y el tipo de certificación que se da dentro de las organizaciones que siguen la ISO 16140-2 y la AOAC. Entonces vemos que la base normativa, evidentemente en AOAC, ya sea PTM, IOMA, pues van a ser digamos que de mayor importancia, la base de esas guías internas AOAC, ¿cierto? Que como mencionaba, por ejemplo, Dilla en su momento, también toman como referencia lo que es la ISO 17025 y también van a tener criterios propios o internos dependiendo de esos comités de expertos que conforman el Instituto de Investigación de AOAC. Mientras que la base normativa de Microval, AFNOR y Norval va a ser estrictamente la ISO 16140-2. El enfoque que se le da, digamos que de estas certificaciones, en este caso, pues AUA se va a validar métodos para matrices específicas bajo un esquema de equivalencia entre de un método de referencia, ¿cierto? Siempre se busca, digamos que en el momento en que se va a hacer una validación, es la comparación de ese método alternativo con la metodología de referencia. En este caso, pues OMA, la validación, como lo mencionaba, es mucho más rigurosa y se convierte en una metodología de referencia para AUAC. Mientras que la certificación o la validación bajo ISO 16140-2, pues se va a hacer una comparación directa, ¿cierto? En cuanto a los rendimientos y se van a evaluar diferentes parámetros para demostrar que la metodología alternativa sometida a análisis o a evaluación, pues tiene el mismo desarrollo, la misma capacidad que esa metodología de referencia. Entonces se van a evaluar algunos parámetros estadísticos estandarizados, como por ejemplo diferencias logarítmicas, sesgos estimados, precisiones y demás. Bueno, el reconocimiento internacional, pues claramente AOAC va a ser mucho más fuerte su incidencia en Estados Unidos y también en algunos países que adoptan este tipo de certificaciones para sus metodologías. Mientras que Microval, AFNOR y Norval, pues su enfoque va a ser mucho más europeo, con mayor aceptación en lo que es precisamente la Unión Europea para, digamos que, tener esa vigilancia en sí. Otros aspectos a compararse, ¿cierto? Entre las mismas diferencias que caben en cuanto a los procedimientos y la estructura del estudio para estas certificaciones, y es que, por ejemplo, para AUAC, las etapas van a estar consideradas para un estudio de laboratorio único, un estudio de reproducibilidad que va a ser con diferentes laboratorios y también la evaluación de la robustez, mientras que Microval, AFNOR y Norval, que digamos que se guían bajo esa misma ISO 16140-2, pues va a tener que cumplir con los requisitos de un estudio de laboratorio único, también un estudio de reproducibilidad, de diferentes laboratorios participantes, verificación de matrices y también estudio de diferentes parámetros, como por ejemplo los que ya mencioné en cuanto al análisis de diferencias logarítmicas entre esa metodología alternativa y la metodología de referencia. El diseño del plan de muestreo, pues aquí pues se siguen en cuanto a OAC sus recomendaciones internas, ¿cierto? Tienen su propio manual para hacerlo, mientras que Microval, AFNOR y Norval, pues tiene que cumplir con lo diseñado estrictamente según la ISO 16140-2. Entonces, a partir de ahí se estipulan o se establecen, por ejemplo, cuáles van a ser el número de niveles de contaminación de las matrices para realizar su evaluación, el número de réplicas, los lotes a incorporarse en este estudio, los laboratorios participantes y cuáles van a ser sus criterios de aceptación para cada uno de esos parámetros de evaluación. Entonces, para la validación de matrices A o AC, pues
el caso de PTM es menos estructurado, mientras que OMA suele ampliar ese rango de matrices dentro de la aprobación inicial. Por eso mencionaba que, digamos que necesita de 2 a 5 años para hacer todo este estudio. Mientras que todas estas organizaciones europeas que emiten las certificaciones, pues van a tener una extensión de matrices si va a ser necesario, lo cual se debe, digamos que requerir o para que cada una de esas matrices pues se vayan ir incorporando a medida que se vayan actualizando esas certificaciones bajo esa evaluación. También tenemos algunas diferencias en cuanto a los protocolos y criterios de aceptación, el cuales, por ejemplo, podemos encontrar algunos indicadores claves o algunos parámetros de evaluación. En el caso de AOAC podemos, digamos, encontrar algunos parámetros estadísticos. Por ejemplo, está el de la probabilidad de detección. En el caso, por ejemplo, estricto para algunas metodologías cualitativas, las cuales buscan cuál va a ser la probabilidad de detección de cierto microorganismo. Dentro de esa misma metodología, la selectividad, la robustez y también se evalúa la estabilidad del kit. Mientras que bajo ISO 16140-2, pues también se implementan varios, digamos que parámetros a nivel estadístico, pero por ejemplo, alguna diferencia es que aquí ya no vamos a encontrar una probabilidad de detección, sino que vamos a encontrar un parámetro como lo es el límite de detección, siguiendo los mismos requisitos para la metodología cualitativa, por ejemplo. También vamos a hablar sobre selectividad, especificidad y vamos a tener que cumplir cada uno de los parámetros que se exigen, digamos que dentro de la misma ISO. Entonces, ahora la norma de comparación que podemos tener para, digamos que someter a evaluación con la certificación AOAC, AOAC puede aceptar diferentes métodos de referencia, pueden ser los mismos, las mismas metodologías ISO, las mismas metodologías BAM, también se pueden incluir algunas USDA, dependiendo de cuál vaya a ser el analito de análisis. Mientras que para, digamos que ISO 16140-2, la norma de comparación o esa normativa de referencia a comprarse va a tener que ser estrictamente una metodología ISO. Dentro de la revisión técnica, ¿cierto? Aquí sí, digamos, es algo en común y que tienen una leve diferencia, es que siempre se van a someter por diferentes expertos, los cuales van a demostrar el desarrollo de la metodología. En el caso de AOAC, pues va a tener esos expertos, digamos que de manera interna, mientras que en ISO podemos encontrar algunos organismos acreditados independientes que, por ejemplo, están referenciados en la ISO 17065 para otorgar esa marca de conformidad. Finalmente, pues tenemos estos aspectos en cuanto a la certificación, ¿cierto? O ese uso práctico, dependiendo de cuál es el organismo que lo emite. En el caso de AOAC, pues ya vimos que al tener estas dos organizaciones o estos dos departamentos, AOAC, PTM y OMA, pues dependiendo de quién emita esa certificación, pues se le va a dar ese certificado, ¿cierto? Ya vimos que, por ejemplo, OMA va a emitir un certificado de una metodología oficial para AOAC, mientras que PTM va a dar un certificado, un título de una metodología validada para su uso. En el caso de Microval, AFNOR y Norval, pues el certificado de conformidad va a estar ajustado a lo que se dicta en la ISO 16140 2 y que cada ente organizador pues le va a dar su certificación. Ahora el uso práctico pues en este caso también va a tener que ver en dónde sea predominante. En este caso pues AOAC va a ser más usado en Estados Unidos y que también muchos países a nivel internacional los pueden adoptar. Y en el caso de Microval, AFNOR y Norval, pues su implementación va a estar más que todo radicada en Europa y que igualmente al ser reconocidas internacionalmente, otros países también la pueden implementar. Finalmente, entonces tenemos, digamos que a modo de conclusión, a partir de todo lo que ya se ha mencionado, algunos puntos importantes a tener en cuenta en cuanto
a la diferenciación, la importancia, digamos que también parecidos en su estructura de evaluación, en su validación y certificación en cuanto a lo que es las organizaciones AOAC y también aquellas organizaciones como AFNOR, Microval y Norval. Entonces, todas las pruebas de metodología, los fabricantes deben validarlas, ¿cierto? Que es un tema de lo que se tocó al inicio de este webinar, y es que toda metodología alternativa debe ser validada, ¿cierto? Entonces, antes de implementarse. Entonces, esta validación se debe llevar a cabo bajo estas pruebas colaborativas, ¿cierto? Estas pruebas de validación, y estas pruebas de validación pues deben ser estipuladas por organizaciones independientes, que en este caso encontramos, por ejemplo, AOAC, Microval, AFNOR y Norval. Entonces, el laboratorio también, digamos que de manera complementaria, va a tener que verificar esa metodología que previamente ha sido validada y certificada por alguno de estos entes organizadores. Entonces, podemos también concluir que ISO 16140 rayados puede combinar algunos aspectos de AOA-CPTM y AOA-COMA, o que pueden combinarse entre sí dependiendo de los dos métodos que en este caso traemos a comparación. En el caso, por ejemplo, del escalado, podemos ver que algunas características de AOA-CPTM involucran dos laboratorios para someter a evaluación estas metodologías alternativas. Y OMA, al ser más riguroso, pues va a exponer esas metodologías candidatas hasta 10 laboratorios involucrados de manera simultánea. Por su parte, ISO 16140, con mayor énfasis la segunda parte, va a someter también a 10 laboratorios de manera simultánea el análisis o evaluación de esa metodología, y aquí también se exige que dentro de esos 10 laboratorios al menos deben ser de 3 países diferentes, que aquí claramente van a estar centrados en lo que es la Unión Europea. Entonces, ya en lo que cabe dentro del desarrollo del estudio, tenemos que otra comparación dentro de AOA CPTM puede ser en un 80% con guías internas, mientras que el ISO 16140 pues va a estar realizado, ¿no? Va a estar realizado por un laboratorio experto. Entonces, esto lleva a que podamos quizás decir que se puede decir que OMA es equivalente a ISO 16140, dado que ya vimos cuáles son sus diferencias, similitudes, cuáles son los parámetros que quizás se pueden intercambiar, el cual van a llegar a un mismo fin o a demostrar el mismo objetivo. Y también podemos decir que ISO 16140 en muchos aspectos podría ser superior a OMA, y que AFNOR, Microval o alguno de estos organizaciones que han sometido a evaluación bajo ISO 16140 puede ser suficiente en aquellos métodos que se solicitan certificaciones OMA, por ejemplo. Bueno, digamos que la información técnica en cuanto a lo que es las organizaciones que emiten estas certificaciones es hasta acá. Veo que hay varias preguntas que ahorita en el espacio pues revisaremos estas consultas. Mientras tanto, pues le doy la palabra a nuestra compañera Karen para que complemente esta información que hoy les traemos. Muchas gracias, Walter. Bueno, agradecerte a ti, Walter, y a Digita por la presentación, excelente presentación con mucha información muy valiosa a nivel técnico. Justamente como comentabas, ya nos han hecho varias consultas por el chat, las cuales Digita ha ido respondiendo. Agradecemos la participación y la interacción. Sabemos que es un poquito más complejo cuando no tenemos el audio y el video activo para ustedes, pero pues la idea es apoyarnos del chat. Igualmente, vamos a dejar en abierto para que nos compartan, caso hayan más dudas que les hayan surgido después de pues, procesar toda esta información, para que nos las compartan en el correo, que nosotros pues con todo gusto les estaremos respondiendo, ¿vale? Y yo voy a robarles estos últimos 5 minutitos solo para hacer un poquito de aterrizar toda la información que tenemos en relación pues, a Compact Drive. Como ya hemos comentado, la idea de estos espacios son más que todo informativos y educativos también, pero pues nosotros representamos a la marca de Compact Drive, pues por eso también nos interesaría que ustedes tengan el conocimiento de que
Compact Dry es la marca que tiene más validaciones ya como tal aprobadas para todas las referencias que tenemos. Nosotros, pues Compact Dry es una marca que ya lleva 25 años en el mercado. La imagen que tenemos acá a la izquierda de su pantalla es una representación de una de nuestras placas, pero así como esta, nosotros contamos con 19 referencias para diferentes microorganismos, ya sean indicadores especializados o patógenos. Las certificaciones que tenemos son justamente todas las que mi querido Walter y Digita han comentado, la de Microval, la de AFNOR, Norval, y bueno, todas, y AOACEP también, ¿no? Entonces, quería compartirles y, también que nosotros tenemos pues líneas únicas que no se encuentran generalmente en el mercado, como es la de enterococos, E. coli, Listeria monocitógenes, Pseudomonas aeruginosa y Vibrio para hemolíticos. Y aparte de esto, si Walter me puedes hacer el favor de pasar la diapositiva, creo que es interesante que ustedes también tengan la información de que no para todas tenemos todas las validaciones, pero sí la mayoría. Entonces, acá es una tablita que está más detallada de cuáles de las validaciones tenemos para cada una de nuestras referencias. Como pueden ver, la mayoría cuentan con la validación de Microval y también de AOAC y algunas otras de Norval y la de AFNOR. Estamos trabajando también para liberar nuevas validaciones. A medida que se vaya haciendo esto, pues obviamente ustedes serán informados para que lo puedan tener presente y pues acompañarlo en sus rutinas. Y bueno, ya a modo de cierre, agradecerles de verdad por toda la asistencia, la participación. Estamos muy felices de dar inauguración pues a estos webinars y también comentarles que próximamente vamos a tener otros webinars. Les estaremos informando, igual que hicimos con este, les estaremos enviando pues la invitación. La idea es tocar temas de interés que ya nos han comentado que podría ser chévere para poderlos conversar y aprofundar más. Temas como lo son soluciones para patógenos, tema también del lector de placas. Justamente en las próximas fechas vamos a hacer la inauguración de nuestro lector de placas, entonces seguramente vamos a hacer también un webinar para poder adentrarnos más en el tema, pero no solo del lector, y sí también de cuáles son las formas de calcular, ¿no? Las colonias, el conteo, que está muy apoyado con la ISO 7218, entonces iremos a tocar varios temas, va a ser informado, igualmente estamos súper abiertos a que nos compartan, caso haya algún otro tema de interés, los vamos a escuchar y vamos a tenerlos muy en cuenta. Vamos a implementar el formulario que ustedes debieron haber recibido, donde preguntamos no solo información sobre ustedes, sino también sobre temas de interés. Entonces, por favor, siéntase libre de poderlo compartir, que nosotros estaremos súper felices de poderlos apoyar. Bueno, sin más, yo creo que es esto. Les damos muchas gracias y les deseamos un excelente resto de día. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego.